Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 16 de diciembre. Ven un momentito. Ahora sí, mis niños, mil disculpas. Les comentaba que la clase del día de hoy estuvo programada para las 12:15 de la mañana, o de la tarde, ya es mediodía prácticamente. Son las 12:18. Hasta el momento no se nos ha conectado ningún estudiante. Estamos con cero audiencia. ¿Qué vamos a hacer? Debido a eso, vamos a dar 5 minutitos de tiempo para poder darles la oportunidad de que se conecte alguien en los próximos 5 minutos. Si no se conecta, independientemente si se conecte o no se conecte alguien, vamos a dar inicio a la clase, ¿sí? Igual forma es una oportunidad para que ustedes puedan, mm, pues puedan conectarse. A veces por situaciones fortuitas que no están dentro de lo planeado, se les haya caído el internet, la luz, algo pasa y no se pudieron conectar a la clase a tiempo, pero igual le damos un tiempito para que usted pueda conectarse. Recuerde que en este momento usted puede consultar cualquier duda que tenga al respecto de la materia. Este es el momento. Tenemos un momentito, quedan 3 minutitos. En 3 minutitos damos inicio. Señor Juan, mío, mío. Buen día, Ávila. Bienvenida a la clase del día de hoy. ¿Cómo está? Coménteme, ¿si me escucha?
Ávila, ¿sí me puede escuchar? A ver, vamos a continuar con el tema. Buenos días, ya nos contestó Ávila por el chat. Vamos a continuar con lo que es el tema que estuvimos viendo en la clase anterior, que no lo terminamos. Nos quedó pendiente el tiempo, la tragedia y la comedia. En el caso del tiempo, en el texto narrativo, el tiempo se refiere a cómo se presentan los hechos en escena. Es muy diferente a otros tipos de textos narrativos, más que todo en este caso es, en el drama todo ocurre ante el espectador, en un presente continuo, es decir, lo que vemos en el escenario no es, no es un recuerdo del pasado, sino una acción que sucede ahora, frente al público. ¿Cuántos tiempos podemos tener de acuerdo al presente perpetuo? El tiempo dramático, más que todo, se caracteriza por ser un presente perpetuo porque la acción ocurre en el momento de la representación, coinciden con tres tiempos, con los que son el tiempo del actor, el tiempo del escenario y el tiempo del espectador. Todos viven las acciones al mismo tiempo. No es diferente como ver una película que se grabó, se produjo, se editó, todo antes y después el espectador lo ve, ¿no? Más que todo, en el teatro no se muestra toda la historia, sino solo los momentos de máxima tensión, que son los conflictos del drama, los momentos de máxima eh, comicidad, porque son los enredos, las situaciones graciosas. Por eso muchas acciones anteriores o posteriores dentro de un guión o del texto escrito no se proyectan, no se ven, sino que se sugieren a través del diálogo. Recordemos las diferencias del texto narrativo con lo que es un texto dramático. El texto narrativo puede contar hechos del pasado, el narrador lo relata y puede resumir largos periodos. En el texto dramático, esta situación cambia completamente porque ocurre en el presente. Los personajes actúan y hablan. No es que solo una persona lee o uno mismo se está leyendo, no. Tiene que existir personajes que actúan y hablan. Y más que todo se centran en momentos claves. La tragedia y la comedia. En este caso de la tragedia, recordemos que es un género dramático que presenta conflictos profundos. Mil disculpas del perrito del vecino que hace mucho escándalo. En este caso, como les indicaba, pues lo que es la tragedia es un género dramático que presenta conflictos profundos donde los personajes no pueden escapar de su destino, del sufrimiento o de la muerte, características del sufrimiento o de la muerte. De acuerdo a lo que nos dice el texto, el drama recoge características tanto de la tragedia y de las comedias. Recuerda que en la tragedia los personajes no pueden vencer el destino o la muerte y la comedia es en cambio, tratar temas ligeros, divertidos, enredos y finales felices. Las características en sí de lo que es la tragedia es que trata temas serios y dolorosos. El protagonista enfrenta un destino inevitable. El conflicto suele terminar en muerte, pérdida o castigo. Busca provocar en el espectador tristeza, reflexión o compasión. Los personajes son nobles, son héroes o son figuras importantes.
o tienden a ser figuras importantes en el transcurso de la historia. Puede ser que la historia haya empezado con una persona, el protagonista fue alguien irrelevante, pero en el transcurso de toda la historia va formándose un personaje que puede llegar a ser un noble, un héroe, la chica del campo que pasó a ser, qué sé yo, presidenta, ¿no? O en el caso, pues, de Orfeo que intenta vencer la muerte, pero fracasa por su debilidad humana, perdiendo definitivamente a Eurídice. En cambio, la comedia es un género dramático que presenta situaciones divertidas o ligeras, con enredos que suelen resolverse de forma positiva. ¿Tiene características principales? También tiene sus características. Las principales, pues, que trata temas cotidianos y sociales, algo de la vida normal como una caída y te caíste en la calle y da risa, ¿no? Eh, Presenta conflictos leves, usa el humor, la exageración y el enredo, tipo Cantinflas, ¿no? El final genera una emoción de felicidad, no de tristeza o sentimentalismo como es la tragedia, y busca provocar risas y entretenimientos al espectador. Por ejemplo, lo que les digo, la comedia clásica y popular, donde los malentendidos se resuelven y los personajes logran sus objetivos. ¿Tenemos diferencias entre ambas situaciones? Por supuesto que sí tenemos diferencias. En el caso de la tragedia, los temas son serios y dolorosos, el destino inevitable, el final trágico, provoca reflexiones, los personajes son nobles o heroicos. En la comedia los temas son ligeros y humorísticos, los conflictos son superables, tiene un final feliz, provoca risa, los personajes son comunes, son de la vida, de la vida diaria, ¿no? El drama combina elementos de la tragedia y la comedia, puede presentarse conflictos serios, pero con momentos de alivio o de esperanza. Es decir, la tragedia y la comedia son parte o forman parte de la representación de la experiencia humana. La tragedia muestra el dolor y los límites del ser humano. Y la comedia resalta el humor y la capacidad de resolver conflictos. Ambas sí nos ayudan a comprender la vida desde diferentes emociones que tenemos. Que recordemos que eh, el ser humano pues tiene distintas emociones, felicidad, tristeza, enojo, nostalgia, entre muchas otras, ¿no? Euforia. El texto nos dice, la llamada revolución digital nos ofrece la posibilidad de recrear lo que es el cine, el teatro, la ópera y las artes en general de una manera nueva, con un potencial inimaginable, que basa su arquitectura en dos pilares o conceptos claves, multimedia e interactividad. La experiencia con los procesos digitales en las artes señalan que los lenguajes expresivos se han visto enormemente enriquecidos gracias al fabuloso desarrollo de las nuevas tecnologías. Pues sí, muchos programas los podemos ver actualmente en las películas, las series que tienen este género, y todo eso se brinda gracias a la conexión con la tecnología. Anteriormente, pues no se podía, tenía uno que pagar la entrada, ir a una hora específica, y que claro, cada interpretación, recordemos que las interpretaciones variaban de acuerdo a las emociones que estaba sintiendo el actor, al ambiente, al espectador, todo aquello. No es lo mismo que actualmente usted ve una película y la película ya está sintonizada para repetir lo mismo. Entonces, lo único que puede variar es el espectador y el ambiente, pero en sí la historia de la trama no cambia. Vamos a leer un fragmento y vamos a interpretarlo. Ávila, ¿a usted le funciona el micrófono? Por favor, confírmeme que necesito su colaboración. ¿Me escucha? Ok, Ávila, ayúdenos con la lectura. Orfeo y de Orfeo. Así que la primera página la lee usted.
y la segunda la leo yo y después debatimos, ¿sí? Todo mis Sí, vamos a practicar esa lectura. Orfeo y Eurídice. Cuenta la leyenda que en la época en que dioses y seres fabulosos po- poblaban la tierra, vive en Grecia un joven llamado Orfeo que solía entonar hermosísimos cantos acompañado por su lira. Su música era tan hermosa que cuando sanaba la fiera del bosque se acercaban a lamer los pies y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban en su cauce para poder escuchar aquellos sones maravillosos. Un día en el que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañen tañendo su lid, descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a un joven ninfa que medio oculta escuchaba embelezaba. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar aquel ser cuya hermosura y discreción no era igualada por ningún otro. Hermosa ninfa de los bosques, dijo Orfeo, si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y acércate aún. Escucha lo que mi humilde lira tiene que decir. La joven ninfa llamada Eurídice dudó unos segundos, pero finalmente se acercó al Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción del amor que se había oído nunca en aquel bosque y pocos días después se celebraban en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. La felicidad y el amor llenaron el día de la joven pareja. Una mañana en el que Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa, depositando en él la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de haber celebrado sus bodas. Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación, lleno de dolor, decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a Eurídice volver a la vida, aunque el camino Mm. Se nos quedó Ávila. Parece muchísimo avivar. Listo.
A ver, continuamos. Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigiada, cuyas aguas separaban el reino de la luz del reino de las tinieblas. Se nos acaba de ir Ávila, se desconectó. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Caronte, el barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna. Orfeo atravesó en la barca de Caronte las aguas que ningún ser vivo pudo cruzar. Y una vez en el reino de las tinieblas se presentó ante Hades, dios de las profundidades infernales, y acompañado de su lira pronunció estas palabras. Oh Señor, estoy aquí en tus dominios para suplicar que resucites a mi esposa Eurídice y me permitas llevarla conmigo. Yo prometo que cuando nuestra vida termine, o sea, cuando muera, volveremos para siempre a estar en este lugar. La música y las palabras del fuego eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar los- las penas de los castigados a sufrir eternamente y lograron también ablandar el corazón de Hades, quien por un instante sintió que sus ojos se humedecían. Joven Orfeo, dijo Hades, hasta aquí había llegado noticias de la excelencia de tu música, pero nunca hasta tu llegada se había escuchado en este lugar sonido tan, tan turbadores como los que se despertaron de tu lira. Por eso te concedo el don que solicitas, aunque con una condición. Oh poderoso Hades, exclamó Orfeo, haré cualquier cosa que me pidas con tal de recuperar a mi amadísima esposa. Pues sí, continuó Plutón, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que haya abandonado el reino de las tinieblas. Solo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de atravesar la laguna estrellada, la perderás para siempre. Así aseguró el músico, y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo Orfeo caminó por sombríos senderos y oscuros caminos, habitados por la penumbra. En sus oídos retumbaba el sonido, y el más leve ruido delataba la proximidad de su amada, y en su cabeza resonaban las palabras de Hades. Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás para siempre. Por fin Orfeo divisó la laguna. Ahí estaba Corante con su barca y al otro lado la vida y la felicidad en compañía de Euridice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? Orfeo dudó por un momento y lleno de impaciencia giró la cabeza para comprobar si Eurídice le seguía. Y en ese mismo momento vio cómo su amada se convertía en una columna de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos, mientras gritaba preso de la desesperación. Eurídice, Eurídice. Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero solo el silencio respondió a su súplica. Y según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira y y las fieras que se acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su amada. ¿Qué tal la historia, Ávila? ¿Qué le parece? Está interesante. Esto es una historia, independientemente de si alguno tiene alguna creencia, eh, es algo que está, pues, es de la historia griega, más que todo es algo que son parte de los mitos, porque hasta ahorita pues no se ha podido comprobar como tal eh, esta historia. ¿O usted ha investigado algo y ha encontrado de esta historia alguna evidencia científica que se haya podido comprobar?
A ver, basado en esta lectura que hicimos, vamos a hacer un análisis de interpretación. Me encantaría realizarlo con Ávila y yo le pregunto y usted me contesta. ¿Verdad, Ávila? A ver, ¿quién era Orfeo y qué cualidad especial tenía que lo diferenciaba de los demás hombres? ¿Usted cuál cree que es Ávila? ¿Quién era Orfeo y qué cualidad poseía o qué cualidad especial tenía que lo hacía diferente a todos los otros hombres? Porque no era el único hombre en la tierra, pero era uno que tenía una habilidad especial. ¿Cuál era? Orfeo era un joven griego y más que todo destacaba con su instrumento musical que era la lira. Tocaba la lira y su música era tan hermosa que conmovía a los animales, personas y elementos naturales. ¿Cómo se conocieron Orfeo y su esposa, Ávila? ¿Cómo se conocieron? Se conocieron cuando la esposa, pues Eurídice, que era una ninfa, ¿qué hacía ella? Mientras él tocaba su lira en el bosque. Exacto, ella estaba Y escuchando escondidita la música de Orfeo en el bosque. Él la invitó a acercarse y así fue que comenzó su relación, aunque a los pocos días, dice allí, a los pocos días, eso fue una relación flash. Ayer se conocieron y mañana se casaron. ¿Cuál fue la causa de la muerte de la esposa de Orfeo? El Eurídice murió cuando, cuando de una serpiente en el torbil. exactamente, murió cuando una serpiente mordió su talón mientras paseaba en el prado. Poco tiempo después de haberse casado con Orfeo, no disfrutó mucho el matrimonio, le fue corto. ¿Qué decisión tomó Orfeo al enterarse de la muerte de su esposa y qué sentimientos lo motivó? Le dicen, Orfeo, Orfeo, tu esposa falleció. ¿Cómo reaccionó él? Decidió inmediatamente ir a buscar a su esposa al inframundo. ¿Movidos por qué sentimientos? Movido por el sentimiento del amor y la desesperación. Había perdido a su ser más amado y tenía que encontrarlo. El desespero es que no midió las consecuencias de irlo a buscar. Estaba desesperado. Estaba desesperado. Exactamente. Esta lectura que acabamos de realizar, la tarea en clase y la tarea en casa, está basado en esto. Por eso yo le estaba haciendo las preguntitas para que podamos tener una noción de la lectura, ¿sí? Recuerden que si tienen dudas me escriben un mensajito por la plataforma educativa y si no les contesto el mensaje en la plataforma es porque yo les contesto en la clase en vivo. Y si no pudieron conectarse a la clase en vivo, pueden ver la clase grabada porque esta clase está siendo grabada y posteriormente subida a la plataforma educativa. Entonces, tenemos dudas para la tarea en clase y la tarea en casa, Ávila. No, Mix, porque eso está todo ahí en la lectura. Exactamente, está en la lectura. En caso de que alguien me diga, no, no sé cómo responder la tarea, tienen que leer el texto para poder responderlo, ¿sí? De igual manera, gracias Ávila por conectarse y estar con nosotros en las clases en vivo. Le extiendo la invitación para que se siga conectando y recuerden que las actividades son hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche ya estaría atrasado. Usted ahorita ya tiene
Un punto más porque prácticamente ya leyó la lectura. Solo tiene que responderlas antes de que se olvide de lo que leyó, pues, ¿no? Mm. Sí, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Gracias, Ávila, y que tengan buen día. Chao, chao. Igualmente, Mix. Chao, Ávila, muchas gracias.